Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se está viendo en Bruselas todo lo que ocurre en España en los últimos meses? Sobre todo desde el resultado de las elecciones del 23 de julio. Hombre, los eurodiputados españoles estamos, algunos, muy preocupados porque ya no es solo que Sánchez, para solucionar su problema, su cuestión del poder, comprometa al Estado, lo erosione y permita, y voy a utilizar un símil de los que se han utilizado, el del edificio de vecinos, permite a la termita que entre y que, bueno, la apariencia de que el edificio sigue, de que el Estado está ahí, pero está muy debilitado y cada vez más debilitado. Lleva muchos años debilitado y cada vez hay una andanada nueva. Uh-huh. Así que eso, desde el punto de vista de los eurodiputados que somos responsables y que nos preocupan pues las libertades civiles o las cuestiones de Estado de Derecho y de su calidad. Ahora bien, desde el punto de vista de los medios de comunicación no ha tenido demasiado eco. Uh-huh. Otra cosa son las cancillerías, porque al exportar los problemas, ya exportó en agosto para satisfacer a Esquerra la petición de una cierta utilización de lenguas cooficiales españolas en el pleno del Parlamento. Está sin resolver, está pendiente de un informe, es un tema que incomoda mucho, pero ahora lo convierte en algo mucho más grave, porque pedir una lengua oficial significa tener que traducir el acervo uh-huh. comunitario de 70 años, entre otras cosas, aparte de que requeriría un cambio de los tratados y simplemente para que se trate ya hay que pagar. Aquí todo se paga. O sea, los Estados miembros para conseguir favores tienen que pagar. Ya no, o sea, simplemente para que se discuta, simplemente para que pongan buena cara. O sea, estamos debilitando nuestro país una vez más por el interés o el capricho de este señor que se aferra al poder como una garrapata. Por ese uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias le quiero preguntar precisamente porque el próximo 19 de septiembre Pedro Sánchez quiere incluir en el orden del día de la reunión de Consejo de Asuntos Generales precisamente este asunto. Ustedes advirtieron hace unos días en una carta al resto de Estados miembros del contexto, ¿no?, en el que tiene lugar esta petición. Efectivamente, dos cuestiones fundamentales. Una, es lengua cooficial, no es lengua oficial en todo el Estado, ni el catalán, ni el euskera, ni el gallego, ni el aranés, ni la fabla, por decirlo todo. Uh-huh. Pero es que además el contexto en el que esto sucede tiene que ver con un intento, una estrategia identitaria exclusiva y excluyente de los secesionistas catalanes, muy específicamente, que proclaman y piden el multilingüismo y el plurilingüismo cuando en Cataluña, en los ámbitos institucionales que ellos pueden controlar más, pues tienen una verdadera obsesión para limitar y para no permitir una libertad plena a las familias a la hora de tener un acceso al multilingüismo, al plurilingüismo, al bilingüismo, que sería lo razonable, por ejemplo, en Cataluña o en otros lugares de España. Uh-huh. Al margen de lo que ocurra con las lenguas cooficiales en Europa, que, bueno, en fin, yo creo que tiene poco recorrido, todo parece indicar que la amnistía va a ser la concesión principal al separatismo a cambio de una futura investidura del señor Pedro Sánchez. Yo le quiero preguntar si se pronunciaría, si usted cree que Europa se pronunciaría al respecto, lo digo porque supondría reconocer que en la Unión hay un país con presos políticos, un país que vulnera los derechos fundamentales. Es una cuestión muy complicada. Mayoritariamente las instituciones van a intentar decir que todas estas son cuestiones internas, pero desde un punto de vista de lo que somos, de nuestra imagen de país, nos debilita extraordinariamente, porque lo que está haciendo Sánchez es decir que tienen la razón política, por tanto, que tienen la razón histórica, uh-huh. Por tanto, que quienes nos apoyaron en 2017, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo, como el conjunto de los grupos políticos, pues en realidad no tenían razón. O sea, es una barbaridad histórica. Mire, es un esperpento maquillado. El esperpento tradicional era mostrar una realidad grotesca, con una degradación de valores consagrados, en una situación ridícula. Y todo eso es cierto, pero está maquillado. O sea, tenemos a Yolanda Díez o al presidente de gobierno que parecen los protagonistas de sonrisas y lágrimas, pero solo es un trampatojo. Uh-huh. Si corremos el telón, lo que vemos es un esperpento maquillado con propaganda masiva, pero que en realidad tanto la ley de amnistía, que es una aberración, y que si el Tribunal Constitucional entrara en ese juego, ya no sé cómo quedarían las instituciones de nuestro país de tocadas, por eso le digo lo de la termita, uh-huh. Como la cuestión de tener una comisión de investigación sobre si el Estado
realizó algo incorrecto con respecto a los atentados de Barcelona y de Cambrils. Eso es una barbaridad también. O sea, como entrar en la petición de la lengua oficial que, por supuesto, como los otros 26 Estados miembros no lo van a admitir, bueno, va a quedar ahí. Pero simbólicamente va marcando un camino, va marcando una gota malaya que los secesionistas en nuestro país continúan trabajando a largo plazo. Y por el corto plazo de Sánchez estamos comprometidos todos los españoles en la calidad democrática de nuestro país y en nuestra reputación, por supuesto, y en nuestro futuro, en nuestras posibilidades de futuro. Uh-huh. Aludía usted a la imagen de España. España está en el punto de mira de las instituciones europeas por dos asuntos. Se puso de manifiesto en el informe, sin ir más lejos, sobre el Estado de Derecho publicado el pasado mes de junio. Empiezo por la malversación. Han pasado ya varios meses, en este caso, desde que el Gobierno abarató la malversación para agasajar a sus socios. La Comisión Europea está analizando, porque además se presentó una denuncia eurodiputada, si esa rebaja vulneraba la directiva europea, en este caso de lucha contra el fraude. ¿Cómo transcurren esos trabajos? Vamos a ver, la Comisión Europea siempre es muy diplomática con los Estados. El informe sobre el Estado de Derecho, que es un buen instrumento y es muy útil, porque hay degradación, no solo en España, hay otros lugares donde hay sus problemas. Pero el comisario Reynders se ha hartado de decir que hay problemas con el tema de la malversación, con algunos temas de fiscalía, por supuesto con el Consejo General del Poder Judicial, y también le ha indicado incluso al propio presidente autonómico de la Generalidad de Cataluña que las sentencias en el caso del 25% de tener como lengua vehicular también el catalán en la enseñanza en Cataluña, están para cumplirse las sentencias. Bueno, el gobierno español mira hacia otro lado, porque lo tiene pactado mirar hacia otro lado y ayudar a algo que va en contra de los principios de la igualdad, de la no discriminación, del plurilingüismo bien entendido. Uh-huh. Y aquí estamos. Él no se cansa de decirlo, pero tienen unos límites. Piensan que hay asuntos que son los países los que tienen que solucionarlos. Y somos los españoles los que tenemos que ser responsables de lo que nos está pasando. Y en lugar de pensar que esto es sonrisas y lágrimas, yo creo que hay que defender lo obvio y no hacernos los tontos. Y tenemos que decir a la gente lo que está pasando de verdad. Poca sonrisa y hay que decir las cosas como son. Es grave la situación. Siguiendo precisamente con el asunto de la malversación, en mayo la Comisión Europea presentó su propuesta para armonizar las penas entre los países miembros, endureciendo en este caso las penas, que obligaría de nuevo a España a tocar el Código Penal. ¿Aquello quedó en un brindis al sol o se quiere implantar pronto? No, lo que pasa es que los tiempos son lentos, porque las directivas, las armonizaciones legislativas, la lucha contra la corrupción, imagínese, con motor diésel, porque aquí hay representados 27 países. Por supuesto, la cuestión de la traducción hace que vaya más lento. O sea, ya no le digo si nos ponemos con más idiomas y con más gasto, porque estamos en un momento para tonterías, ¿verdad? Uh-huh. Y va a su ritmo. La Comisión Europea tiene clarísimo que en tiempos en que las retóricas populistas entran tan fácil, y además las retóricas de la izquierda populista son más disimuladas, porque son más sonrisas y lágrimas muchos de los días. La derecha populista es más burra, pero aquí en el Parlamento la izquierda populista disimula más. Entonces, todo lo que es la corrupción, todo lo que es trabajar el Estado de Derecho se hace progresivamente, y además hay que, en el caso de ciertas retóricas populistas españolas, hay que desenmascararlas, lo cual es muy trabajoso. Bueno, yo creo que el comisario Reynders va entendiendo lo que está ocurriendo en España es muy grave, pero, como le digo, hay límites. O sea, vamos poco a poco, vamos avanzando, pero los problemas españoles los tenemos que resolver los españoles. Hace unos días usted remitió precisamente una carta al comisario Reynders denunciando un poco, poniendo de manifiesto nuevamente esa politización de la justicia. Reynders contestó animando nuevamente a renovar el Consejo General del Poder Judicial con, digamos, la fórmula actual y inmediatamente después reformar ese sistema para garantizar su independencia. En fin, pero la sensación que tiene uno es que es una carta más, que tampoco hay pronunciamientos mucho más ambiciosos. Vamos a ver, dentro de lo que es el lenguaje de la Comisión, no suelen ir mucho más allá. Uh-huh. Intentan no tener una pelea muy directa con los Estados miembros, porque a veces se enconan y se convierten en tóxicas las relaciones, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Polonia o con Hungría.
intentan ir solucionando las cosas con tiempo, con mano izquierda, con mano derecha. Dentro del lenguaje de la Comisión nos han contestado con bastante fortaleza en muchas de las cosas que hemos ido haciendo desde Ciudadanos, pero como le digo, hay límites, hay diplomacia. La Comisión Europea no es un gobierno completo, no es el padre de los Estados miembros. No nos quejemos o no pidamos paternalismo cuando nos quejamos del paternalismo. Uh-huh. Hay que tener una relación adulta en la política, y nosotros lo que tenemos es pues a un personaje muy populista en el poder. Le quiero hacer una pregunta a mi compañero Javier Arias Borque. Muy buenas. Tenía una Muy duda. buenas. Es decir, ¿cómo está viendo usted, cómo ve que han recibido los eurodiputados de otros países esta propuesta del Gobierno de España de intentar hacer oficial dentro de la Unión Europea las 4 lenguas cooficiales en España, ¿no? Porque en realidad la Unión Europea es un auténtico crisol de idiomas. Hay muchísimos países que tienen lenguas cooficiales, no solo en regiones, sino incluso simplemente en ciudades, sobre todo en la Europa del Este, después de cómo quedaron configuradas las fronteras después de la desaparición de Austria-Hungría. ¿Cómo ven esos eurodiputados cuando ha llegado esta petición desde España? Mire, los eurodiputados son como las golondrinas, no han llegado todos todavía, o sea, no nos han enterado. Estamos a final de agosto, la Cámara va recuperando el ritmo. Hoy empieza un poco, hay comisiones que se van a reunir, hay comisiones que van a votar, pero la semana pasada prácticamente no había diputados por los pasillos, ni personal. Estaban apurando sus vacaciones o el trabajo o lo que sea su trabajo de circunscripción, y está empezando poco a poco. Quienes se han enterado más son las cancillerías, por eso nuestra carta fue más destinada a las cancillerías. Uh-huh. Porque donde el dardo, el problema, las bombas de racimo que ha lanzado, porque es un problema abrir el melón de las lenguas regionales, cuando hay más de 60 lenguas regionales en la Unión Europea, y cuando el secesionismo, si se activa, bueno, pues es una posibilidad en estos tiempos, además de injerencia extranjera y de tanta polarización y de tanta demagogia, podría debilitar extraordinariamente la estructura actual de Estados miembros. Así que es un dardito con mucho veneno. Uh-huh. Aunque, por otra parte, a todos los europeos nos gustan nuestras lenguas, nos gusta nuestra riqueza de todas nuestras lenguas regionales, nuestras lenguas mayoritarias y minoritarias. Yo misma soy vascoparlante, yo me he educado en una icastola, entiéndame. En el año 68 yo ya estaba en una icastola. Así que muchos europeos tenemos un enorme cariño a nuestras lenguas regionales, pero es una cosa, y otra cosa es utilizar tensiones de los secesionistas y estrategias de los secesionistas. Son cosas distintas. Eurodiputada, no quiero despedir la entrevista sin plantear 2 asuntos más. El primero de ellos lo planteo porque está sucediendo ya en otros países, sin ir más lejos, en Estados Unidos. Empieza a haber fisuras en el seno de la Unión Europea, en este caso sobre la conveniencia de seguir apoyando a Ucrania. Yo no lo he detectado. No soy especialista, no estoy en la Comisión de Asuntos Exteriores, pero desde luego, tanto en los discursos de la presidenta de la Comisión, como en los discursos de los comisarios, como en el ánimo de los diputados que yo conozco, no. Yo le diría que afortunadamente en esto hemos estado muy unidos y seguimos muy unidos. Uh-huh. Y el segundo de los asuntos por el que quería preguntarle, hay elecciones europeas el próximo año. ¿La papeleta de Ciudadanos va a estar presente? Yo creo que sí. Yo espero que sí. Yo creo que hemos hecho un trabajo muy serio, muy riguroso, de dar el callo constantemente y de hacer defensa de lo obvio y ninguna frivolidad. Pero bueno, yo en todo caso, yo no soy miembro de Ciudadanos, yo soy independiente, pero deseo que sea así, porque hemos defendido desde el momento en que los centristas en el grupo de los liberales y demócratas, tanto cuando era UPyD y Ciudadanos como cuando está solo Ciudadanos,
hemos ayudado a que el grupo centrista y liberal no tenga solo la influencia del Partido Nacionalista Vasco. Hemos neutralizado, hemos ayudado mucho a los intereses de España, mucho en 2017 y mucho después. Si desaparecieran Ciudadanos del Parlamento Europeo, la pérdida creo que nos íbamos a lamentar un poco. Y aunque como independiente, ¿usted repetiría en esa lista si se lo pidieran? Hombre, no sé, porque me está hablando de una hipótesis que yo no puedo controlar. No lo sé. Yo, en todo caso, estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de estar aquí, de pelear por los intereses del Estado de Derecho, por la democracia y por nuestro país y por la Unión Europea y por su viabilidad. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de haber tenido este privilegio. Maite Pagazortundu, eurodiputada de Ciudadanos, le agradezco enormemente, como siempre, que haya atendido la llamada de este programa. Buenos días. Muy buenos días.